vamos a iniciar. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, pues buenas noches para todos. Muchas gracias al profesor Esteban por su presentación, muy interesante. Para nosotros que somos productores, mucha de la información y mucha de la investigación que está realizando el profesor es muy valiosa, entonces estaremos comunicándonos y muy alertas a poder revisar las conclusiones de sus trabajos y ver de qué forma las podemos aplicar en la parte productiva. La, la charla que vamos a dar ahorita pues es referente a la rentabilidad en el mundo de los cafés. Hablábamos del tema de los cafés especiales y exóticos, sin embargo pues vamos a hablar a nivel general también pues de todos los cafés que nosotros llamamos convencionales o corrientes también, porque pues están implícitas en la charla. Me parece muy importante ver acá a las personas conectadas, pues compartirle a nuestros colegas que tenemos pues también algunos productores que se conectaron con las ganas de escucharnos y de aprender un poco de estas cosas académicas y técnicas y de a grandes rasgos de cómo funciona el mundo de tener un margen de rentabilidad, un margen de utilidad en la producción de cafés. Entonces, pues no voy a ser como tan técnico como el profesor para que muchos de ellos pues nos puedan comprender con palabras muy sencillas sobre el tema. Muchas gracias entonces a los productores que están conectados. Hay unas personas del clúster de cafés de aquí del eje cafetero y a los estudiantes que han estado con nosotros en las fincas también. Muchas gracias por estar aquí conectados. Entonces voy a compartir, no sé si ustedes lo pueden ver, la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve perfecto. Ok, bueno. Voy a hablar entonces sobre el tema de la rentabilidad. Vamos a iniciar con explicar un poco a grandes rasgos lo que sucede en el mundo y lo que sucede en Colombia y aprovechar entonces para irnos metiendo en cómo funciona, cómo podemos llegar a entender y a mejorar el tema de la rentabilidad en la producción de cafés. Pues Colombia es el mayor productor de café arábigo suave, de café suave lavado del mundo, con aproximadamente 806.000 sacos de 60 kilogramos, que es lo que representa más o menos un 12% de los 914.000 sacos que hubo en marzo del año pasado. Aparentemente, pues si uno no compara uno los años de producción cafetero, puede tener unos errores, no es muy fácil las cuentas de cómo cambian las producciones de café en diferentes partes del mundo, varía dependiendo del año de producción que se tenga en cuenta. Si nosotros tenemos en cuenta que el año cafetero de octubre de 2019 a marzo de 2020, entonces podemos entender que efectivamente superó los 7.4 millones de sacos y hubo un incremento del 6% frente a los 7 o 6.9 millones de sacos que se produjeron en octubre de 2018, marzo de 2019, ¿cierto? Esto es como para tener una idea general de la producción de café en Colombia. A nivel mundial, debemos entender que hay una sobreoferta que obedece a la cosecha de Brasil que bordea los 65 millones de sacos. Esto ha provocado que disminuyan los precios internacionales del café. También se estima que pues, las devaluaciones del real brasilero y del peso colombiano están entre un promedio del 10% y pues en el promedio anual, y eso pues también ha contribuido a que se reduzca aún más el precio internacional del café.
Sin embargo, pues eso no es lo más importante. Esto lo que nos dice a nivel mundial es que hay una necesidad importante para toda la caficultura colombiana de que hayan unas políticas ya de gobierno para que los caficultores puedan incrementar sus ganancias y pues todo va a llegar a que sean rentables, ¿cierto? Hay que reducir costos y mejorar los precios de venta. Eso es realmente el ejercicio sencillo que nos muestra el panorama mundial, ¿cierto? Para entender un poco también el panorama mundial y en qué nos metimos y cómo viene ahorita esta nueva era que tenemos ahora con el tema de COVID-19, vamos a explicar un poquito el tema. Entonces, la idea es ubicarnos, saber en dónde estamos. Este es el balance cafetero mundial. Estamos aquí revisando en millones de sacos de 60 kilogramos. Ya esto nos dicen que si puedes colocar la presentación en pantalla completa. A ver, vamos a ver cómo se hace. No, pues igual, como estaba ahí, pero el PowerPoint, como la pone usted en pantalla completa. Tu pantalla completa. No, la suya. Colócala otra vez en PowerPoint. Aquí. Ah, perfecto. Ahora. Ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Listo. Entonces estábamos acá. No, pero no está presente, no está mostrando pantalla. ¿No la ven? No. ¿Ahí? No, todavía no. Todavía no. A ver. Volvamos otra vez aquí a presentar. Eso, presentar ahora pantalla completa. Pero no me parece cancelar. Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Lo ven? Ahora sí, perfecto. Ok, listo. Bien, bueno, entonces tenemos acá pues datos muy rápidos del balance cafetero mundial actualizado al mes de junio. Lo que podemos observar acá pues es que hay una producción mundial de cerca de los 175 millones de sacos. Colombia está en los 14 millones de sacos en la proyección para este año, ¿sí? Y lo que nos muestra este gráfico a grandes rasgos y lo más importante es entender que en este año, en el año 2019, tuvimos una producción mayor al consumo que hubo a nivel mundial. La producción estuvo en los 174.5 millones de sacos y el consumo estuvo en 163.9 millones de sacos, lo que quiere decir que hubo una sobreoferta de café y por lo tanto hay un sobrante en los inventarios de café en todos los países del mundo. ¿Esto a qué nos lleva? A que a que el valor del café, de las ventas de café, el precio del café, pues no va a aumentar, ¿cierto? Este año se proyectaba que estuviese muy cercano la producción al consumo, que aumentara el consumo, ya que hubo una ola de consumo, de aumento de los consumos en muchos países asiáticos, que lo que hicieron fue proyectar un incremento a cerca de los 168 millones de sacos el consumo proyectado para el 2020. Sin embargo, pues ya, como todos lo sabemos, el tema de la pandemia, pues ha hecho que todas estas proyecciones cambien y que efectivamente pues el panorama sea muy diferente. Acá pues estamos explicando un poquito más lo que estábamos viendo en la gráfica, ¿cierto? Anterior. Nos ubicamos a Colombia en donde es que estamos, entonces ustedes pudieron ver que estábamos cerca de los 174.5 millones de sacos, de los cuales pues el mayor productor Brasil tiene 64.8 millones de sacos, de los cuales 48.2 son de cafés arábigos y 16.6 son de cafés robustas.
Vietnam ahora es el número 2 desde hace ya un par de años, con 30.4 millones de sacos, y Colombia en el tercer puesto con 13.8 millones de sacos el año pasado, y para este año se espera que superemos los 14 millones de sacos. Ya pudimos ver al comienzo que ya superamos los 7.4 millones en lo que llevamos de este año cafetero. Entonces, Brasil baja este año a 162 millones de sacos por efecto de las condiciones climáticas, ¿cierto? Vietnam y Colombia se espera que sigan iguales. Colombia ya en lo que lleva del año, a nivel general en todo Colombia, las condiciones climáticas han sido favorables en gran parte de las zonas caficultoras, lo cual tiene la proyección de que las producciones en este año, pues en lo que queda del año, van a ser también superiores a los 7 millones y estemos pues efectivamente por encima de los 14. El consumo para el 2020 se proyectaba igual, y igual con la proyección que se tenía igual a la del año pasado, pues los inventarios de café a nivel mundial pues van a aumentar. La oferta entonces seguirá excediendo la demanda y por tanto pues los precios no se espera que suban, ¿cierto? Sin embargo, en este primer semestre del año los precios del café colombiano estuvieron con unos precios pues relativamente favorables hasta cierto punto y en algunas semanas. ¿Qué tenemos? Nuestro amigo o enemigo coronavirus que entra, entonces por tanto pues ya sabemos que el consumo va a ser menor, que efectivamente la oferta va a exceder aún más la demanda, los precios no van a subir y los inventarios mundiales al final de este año cafetero pues van a aumentar aún más, ¿cierto? Vamos a estar con un aumento considerable. Todo este tema de la pandemia lleva a otras cosas, va a haber una devaluación del dólar, va a haber un aumento de los precios, y pues todos sabemos que gran parte de los agroinsumos y fertilizantes utilizados en el mundo cafetero vienen de afuera, son importados, y ya estamos notando en los últimos 2 meses un incremento bastante considerable en agroinsumos y fertilizantes. Más adelante vamos a hablar de pues, por qué es importante este punto para el tema de las políticas en Colombia, ya que pues no podemos estar dependiendo de agroinsumos y fertilizantes traídos del exterior que nos van a afectar directamente la rentabilidad a todos los caficultores. Más abajo vemos la pantallita que vemos todos los productores casi que todos los días, los que son productores lo saben, todos los días nos conectamos y miramos cuál es el precio del café, ¿cierto? Que nos entrega la federación en sus comunicaciones, nos dan los precios de bolsa, nos dan los precios internos de referencia, y podemos ubicar ahí inclusive, dependiendo las centrales de Almacafé de cada municipio, cuáles son los precios que están recibiendo por carga o por arroba, ¿cierto? Yo voy a centrarme mucho en presentarles a ustedes los precios por arroba, que son los que manejamos habitualmente nosotros para sacar las conclusiones finales de producciones por hectárea y producciones por arroba, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar en temas de arrobas. Entonces, es muy importante que se hagan la fotografía. Esta es la foto que teníamos el día de ayer, en donde nos indicaban que estábamos muy cerca de los 95.000 pesos por arroba, ¿cierto? En las centrales de recepción de la federación, ¿cierto? Tenemos otro indicativo que nos presentan gratis todas las páginas. No es muy habitual que se le presente a los agricultores. No, ahorita sí. No, estoy mira, está aquí en unas conferencias. Vamos a esperar al niño. Bueno, que es el indicador compuesto de los precios del café, en donde nos ubica a los cafés suaves colombianos siempre por encima de los otros cafés. Esto es muy importante para que lo entiendan todos los productores que nos acompañan hoy, en donde pues estamos siempre con un índice de cerca de los 147.5 centavos de dólar por libra, que es un indicador pues
muy positivo, y más aún teniendo en cuenta pues es que estamos en plena pandemia y con mucho comercio de café cerrado y exportaciones trancadas. Entonces pues aún con esto pues los precios y el buen nombre del café colombiano pues sigue por encima de los demás, y con un índice que realmente pues nos deja un poquito asombrados, porque esperábamos que fuese inclusive mucho más bajo. Bueno, acá entonces voy a entrar un poquito más a que observemos el comportamiento de los precios del café de los últimos años en comparación con los demás. Entonces acá podemos ver que siempre nosotros somos las líneas azules oscuras, perdón, azules claras, en donde nos muestra que pues hemos estado siempre por encima de todos los otros cafés del mundo, pues de los brasileños y los asiáticos, ¿cierto? Inclusive los cafés centroamericanos, pues que no son especiales y que están dentro de la bolsa, pues tienen unos precios más bajos siempre. Eso era como a niveles generales para que entendamos el comportamiento mundial de que nos entrega a nosotros, cuál es la demanda, cuál es la oferta y el por qué se espera que no vayan a haber incrementos en los precios del café. Vamos a hablar ahora entonces de los costos de producción para llegar finalmente a entender entonces los temas de rentabilidad a los que quiero llegar a hacer énfasis finalmente, ¿cierto? Esto es una comparación entre, pues la Cenicafé ha hecho y la Federación ha hecho investigaciones y las hace habitualmente en temas de los costos de producción de los diferentes caficultores del país. Nosotros hicimos un ejercicio de forma privada, ¿cierto? En diferentes productores de diferentes escalas, pequeños productores, medianos productores, grandes productores, en las zonas del eje cafetero. Estamos hablando de todo lo que es el Quindío, parte de Risaralda y norte del Valle del Cauca, y hicimos un censo también con varios productores de Antioquia, ¿cierto? Hicimos las comparaciones en cuáles son sus costos de producción por arroba, como les decía anteriormente, y tenemos también un censo de los costos de producción por arroba de lo que llamamos cafés diferenciados, que les voy a explicar ahorita cuáles son los cafés diferenciados. Pueden ver allí también cuáles son los costos de producción de lo que son cafés especiales y cuáles son los costos de producción de lo que se llaman cafés exóticos, ¿cierto? Para nosotros, ¿qué son cafés diferenciados? Pues son unos cafés que tienen algunas notas en las evaluaciones sensoriales que nos permiten diferenciarlos de un café corriente que simplemente tiene taza limpia. Obviamente un café diferenciado pues debe tener taza limpia y debe cumplir con todas las normas de un café para exportación, ¿cierto? Pero pues un café diferenciado puede estar por encima de los 83 puntos y hasta los 85, inclusive 86 puntos, que ya lo ingresan a un café de especialidad, está rayando la especialidad, por decirlo así. Los cafés especiales, pues no necesariamente tienen que ser varietales, quiero hacer la claridad ahora muy importante. El profesor ahorita inclusive lo mencionó, que tuvo alguna experiencia con unos cafés castillos de 90 puntos, entonces simplemente lo que nos da las categorías en cuanto a los cafés diferenciados, especiales, exóticos, es la calificación Q-Grader que nos dé. La calificación que nos dan los Q-Graders, una calificación escala de las cataciones en sus evaluaciones sensoriales, y también inclusive las evaluaciones físicas son muy importantes. Un café diferenciado, especial, exótico debe cumplir con todos los parámetros de humedad, actividad de agua, que estuvo compartiéndonos inclusive el profesor ahorita, y pues más adelante también los vamos a presentar cómo nos han dado. Entonces, es muy importante esta tabla, quiero que se lo metan un poquito en la recordación para lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pueden ver que el eje cafetero
tuvimos en el censo una revisión de que los productores tienen unos costos de producción de 75.000 pesos por arroba. En Antioquia están un poquito más bajos, con 74.850 pesos la arroba. Y los productores que tienen cafés diferenciados tienen unos costos un poco más altos, de 89.600 pesos la arroba. Los especiales están en 140.621 la arroba y los exóticos en 160.838. Les voy a explicar, la gráfica nos va a poder explicar un poco de dónde salen estos valores. Podemos ver que en todos los casos, dividimos en todos los casos en unos ítems los costos de producción. Estos son costos de producción para producir café pergamino seco, lo que quiere decir pues que se incluyen unos costos de beneficio, almacenamiento y otras labores. En todos los casos los costos de recolección son los costos más altos. Ahorita vamos a ver en porcentajes cuánto es, pero pues lo que podemos ver, ustedes pueden ver allí pues es que en los cafés convencionales del eje cafetero y de Antioquia estamos por cerca de los 30.000 pesos la arroba, el costo de las recolecciones. En los diferenciados estamos muy similares a eso, cerca de los 30.000 pesos la arroba. Ya para los cafés especiales y exóticos, pues se nos sube a alrededor de los 50.000 pesos, inclusive un poco más de los 50.000 pesos los costos de recolección por arroba, ¿cierto? Para las personas que de pronto, el tema de la recolección pues ha sido uno de los principales objetivos de nuestros grandes investigadores de Semicafé, que son pues cientos de personas que han estado trabajando durante las últimas décadas, y todo el apoyo que nos prestan ellos en las fincas. Y pues va a optimizar los costos de recolección, a optimizar que las recolecciones de café pues garanticen que se recogen cafés en óptimas condiciones de madurez y de sanidad. Y pues vemos que pues un factor primordial para obtener un café especial exótico pues es tener unas recolecciones mucho más rigurosas, ¿cierto? Sin embargo, eso lo que nos indica es que son más costosas, ¿sí? No podemos cerrarnos a tener una recolección costosa sea indicativo de que no podemos ser rentables. Eso es una de las cosas que yo quiero pues, que le quede muy claro a todos los que nos escuchan hoy. Tener recolecciones costosas no es un indicativo y no nos puede cerrar a la idea de que no vamos a lograr ser rentables. Es muy importante bajar estos costos de recolección. La federación pues ha invertido muchísimo tiempo y esfuerzos en establecer diferentes métodos de recolección que minimicen pues los costos de mano de obra y demás. Sin embargo, pues es muy complicado que esto pueda llevarnos a los niveles de costos de recolección que de pronto pues nos pueden presentar países en donde el café es mecanizable y pues muy fácil por todas las condiciones del terreno y demás, ¿cierto? Hay varios aspectos que nos van a afectar todos estos ítems que tenemos acá, los vamos a ver ahorita más adelante, en donde podemos pues entender pues que una recolección está ligada a muchas otras cosas, como por ejemplo el relieve, la ubicación geográfica de la finca y pues la oferta laboral, ¿cierto? El dolor de cabeza de nosotros los productores es el tema de la mano de obra para la recolección y para muchas otras labores. No es fácil, no hay precios fijos, no se ha habilitado todavía las políticas del gobierno para flexibilizar este mercado laboral rural del que tanto hemos hablado, en donde se espera lograr pues tener un jornal diario integral o mejorar las condiciones pues para los trabajadores sin afectar a los productores de café, ya sean grandes o pequeños, ¿cierto? Esto pues no aplica, igual aplica también para los pequeños productores, que ellos tienen pues
a veces son las mismas familias, pero regularmente hay recolectores que llegan a todas partes y pues tenemos un grupo de todas estas personas colombianas que les llamamos trabajadores andariegos y pues ellos llegan a las fincas a ver qué oferta de café hay en las cosechas y dependiendo de la cantidad de café que hay, pues son los precios de recolección, ¿cierto? Entonces, siempre hay variaciones muy grandes. En una recolección te puede estar costando el kilogramo de cereza en algún momento 500 pesos, pero en otro momento te puede valer el doble, 1000 pesos o hasta 1500, 2000 pesos, dependiendo el grado de calidad en la recolección que uno quiera. Entonces, era muy importante esta gráfica para que entendamos ese pico grande que tenemos en esa variable de los costos de producción, ¿cierto? Tenemos los otros dos picos más grandes que son en la parte de la fertilización, ¿cierto? De allí la importancia de los costos de todos los agroinsumos, ¿cierto? Que son necesarios para esta parte y pues en la parte de los costos del manejo fitosanitario, ¿cierto? Entonces, allí están, esos son los tres grandes componentes importantes de los costos de producción. La federación ha querido bajar los costos de recolección al menos al 50% de lo que se tiene actualmente. No estamos muy lejos de lo que la federación ha hecho en sus estudios y en sus censos. Realmente nos dieron cosas muy similares en los costos de producción que ellos han presentado en diferentes informes que nos han compartido. Y efectivamente, pues, ahorita lo vamos a ver en porcentajes, cuál es el porcentaje de influencia de cada uno de estos componentes en el 100% de los costos que tenemos, ¿cierto? Tenemos los otros costos que son los costos que hay en el beneficio, que también son muy importantes y pues siempre van a incrementar un poco en la medida que tengamos procesos de beneficio ineficientes o que tengamos la idea de tener un poco más de costos en el beneficio, pero lograr implementar procesos en el secado, en el beneficio y en el secado que nos lleven a tener unos cafés de más calidad. Bueno, la parte de los costos administrativos, pues realmente para hablar de rentabilidad, pues tenemos que meter unas cosas administrativas en donde manejamos pues las deudas que manejan los caficultores, el costo de la tierra y otros ítems importantes en los costos administrativos para que esto pues no se nos quede en un tema simplemente de márgenes de utilidad, de una rentabilidad económica y no financiera, ¿cierto? Entonces, por eso los incluimos. Bueno, entonces, importante tener este dato de los costos por arroba. Yo les presenté inicialmente que el precio por arroba de venta era de 95,000 pesos, ¿cierto? Entonces, ahí ya podemos entender pues qué tan viable es o no la producción de café. Bueno, acá lo podemos ver, es el porcentaje de participación de cada una de las cosas y pues estuvimos muy cerca de los datos de la federación en donde ellos indican que en el eje cafetero pues el porcentaje de participación de los costos de recolección en el eje cafetero son más altos que en Antioquia. Aquí lo podemos ver, Antioquia por eso puede presentar en los estudios que es más eficiente y más rentable el café que en muchas zonas del eje cafetero. Podemos ver que casi que llegamos al 50% es el porcentaje de participación de los costos de la recolección del café, entonces es por eso que ha sido una de las actividades eje centro de los estudios y de las actividades de la federación y de todos nosotros los productores, porque siempre estamos buscando la forma de optimizar los costos. Entonces, esas son las tres cosas más importantes que podemos ver allí. Vemos que estamos entonces muy cerca de los estudios de la federación, en donde nos decía que en el eje cafetero pues, estamos cerca del 50% y que Antioquia estaba muy por el 45-40%, ¿cierto? Entonces, allí lo podemos ver con claridad.
Otro tema, entonces acá abajo hay unas conclusiones muy sencillas. Lo que le decíamos ahorita cuando veíamos el tema del aumento en los costos de los agroinsumos, podemos ver que se está trabajando en la flexibilización del mercado laboral para el tema de las recolecciones y tenemos que lograr un tema importante en conseguir unidades o cadenas productivas para la industria de agroinsumos. Aquí en el Quindío hay una planta de agroinsumos que se instaló hace unos 6 años, que ayudó mucho en su momento. Hay varios trabajos y varias empresas en el país que están trabajando en producir muchos fertilizantes, muchos agroinsumos para control de plagas y enfermedades a costos muy favorables. Creo que hace falta, no tienen muchas herramientas para hacer su publicidad y para poder llegar a todos los productores. Les falta un poco de músculo en esa parte. Entonces, pues las grandes empresas que abastecen fertilizantes y agroinsumos de toda clase, pues tienen un músculo muy grande en eso, prestan asesorías y bueno, nos meten el cuento y siempre pues obtenemos los productos para esto, pero pues realmente los costos son muy altos y han incrementado en los últimos 2 meses a unos porcentajes muy altos. No alcancé a sacarles este dato de cuánto ha incrementado por tema de la pandemia el dato de agroinsumos y fertilizantes, pero el aumento ha sido considerable. Hay muchos empresarios acá en Colombia, están trabajando en un tema por ejemplo, ahorita tuvimos un tema para conseguir para enmiendas con hidróxido de calcio, entonces obtuvimos unos productos que son solubles y pues la forma de implementación pues es muy diferente, ya que pues el comportamiento al recibir agua pues es muy diferente a otras cales muertas que se aplican. Entonces hay trabajos acá de colombianos importantes que creo que debemos de meterlo en nuestras mesas redondas y en nuestras reuniones empresariales para ver cómo las apoyamos y pues de la mano de la federación, estas empresas privadas yo creo que deberían de tener un componente fuerte de apoyo. Bueno, entonces sigamos con el tema de los costos de producción. Aquí vemos en rojo, y esto lo saqué de unas charlas que tuvimos con personas de la federación acá en la zona. Ellos indicaban que pues deberíamos llegar un máximo de 65.000 pesos por arroba en los costos de producción. Lo ven allí en rojo en comparación con lo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Obviamente pueden ver el pico, no sé cómo le pusieron ahorita el marcador para yo presentarles acá, pero bueno, pueden verlo ahí en rojo en el pico de recolección, ¿cierto? La federación siempre entonces ha querido bajar el porcentaje de afectación y de participación en los costos de la recolección al máximo. Allí lo podemos ver, ellos nos indicaban que realmente deberíamos estar en unos costos que no fueran de unos 20.000 pesos por arroba, el costo de recolección, ¿cierto? Entonces allí lo pueden ver y en general pues la participación en temas de fertilización y fitosanitarios pues baja bastante en consideración a lo que tenemos de nuestro censo. Por acá tengo los porcentajes abajo, los pueden ver, versus los costos aquí en el eje cafetero. Entonces la recolección pues deberíamos de llegar a reducirla en un 40%, el beneficio en un 5%, los costos de fertilizantes y fertilización, labores de fertilización en un 22%. Deberíamos mejorar el control fitosanitario y eso pues en el ejercicio que nos dio en comparación con los datos que nos presentaba la federación pues nos dio un incremento del 42%, es decir, al disminuir los porcentajes en algunos
de los ítems que estamos revisando de participación en los costos, pues vemos que la distribución o la redistribución pues nos hace que nos aumenten en otras labores como en el control de arbences, en los costos que se tienen de renovación de otras labores y de los administrativos, ¿cierto? Vimos que al final lo que la federación nos indicaba era tener unos 2.000 pesos por arroba en los costos de ventas, lo cual pues nos dio siempre una disminución muy baja, ya que los costos de ventas que tenemos son muchísimo más altos. Yo creo que ahí en los datos de la federación hubo una distorsión. Ellos tenían, creo que por fuera, una afectación posible por incrementos en las ventas por transportes y otras cosas de un 20 o 25% más de lo que nos habían dado en los datos. Entonces por eso se ve allí ese 69% que de pronto distorsiona un poco el dato. Bueno, entonces vamos ahora a revisar, entonces les vuelvo a retomar la tabla inicial del precio ayer de la federación, el precio por arroba, que era de cerca de los 95.000 pesos, ¿cierto? Que lo vimos hace unas diapositivas atrás. Y les presento entonces los precios de venta por arroba de café pergamino seco, base que se deben de manejar o que se manejan en la zona por diferentes productores para los cafés diferenciados, para los cafés especiales y para los cafés exóticos, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra el entender cuál sería la utilidad versus los costos de producción que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que los precios de venta por arroba de un café convencional en el eje están ahora a los 95.000 pesos, que está en todo el país, y los convencionales de Antioquia también, pues vemos que la utilidad versus los costos directos, estamos hablando de un 26 y un 27%, ¿cierto? La federación ha indicado que la rentabilidad de la caficultura en Colombia es del 25%, ¿cierto? Entonces, pues realmente estuvimos muy cerca, ¿sí? No metimos aquí, como les digo, para no enredar mucho las cosas, pues si un caficultor pues tiene arrendada una tierra, pues tiene que meter los costos de sus arrendamientos y demás, lo que vale la tierra, lo que valen los cultivos, eso tiene un valor, y hay que meter las deudas que uno tenga o que haya adquirido para poder comprar cosas, ¿cierto? Para la inversión, ya sea en el alquiler de la tierra, en la compra de la tierra, que usted esté pagando todavía la tierra, o que usted haya incurrido en deudas y en créditos para comprar fertilizantes, para comprar agroinsumos, para hacer mejoras y ecuaciones locativas. Entonces, nosotros incluimos todo esto ahí en el administrativos, ¿cierto? Para no distorsionar un poco y no irnos mucho más allá a un lenguaje financiero un poco más complicado, ¿cierto? Y pues estamos muy cerca en los resultados que nos dieron a nosotros de lo que nos presenta la federación en todas sus charlas y en todo el acompañamiento. Tenemos entonces que teniendo en cuenta un precio de venta base por arroba para un café diferenciado de 125.000 pesos, pues la utilidad estaría en el 40% versus los costos que acabamos de revisar en todos los productores que censamos que tienen cafés diferenciados. Tenemos que la rentabilidad en los cafés especiales es bajita, es del 18%, teniendo en cuenta un precio que manejan los caficultores censados de 166.000 pesos, y los cafés exóticos sí encontramos que estamos hablando de 350.000 pesos por arroba de café pergamino seco, lo que nos lleva a una utilidad del 118%. Entonces ahí es donde les viene la importancia de que tener unos costos de recolección y cuidados con los cafés muy específicos. Si uno logra unos precios de venta y logra uno conseguir unos clientes para este mercado y lograr nosotros adquirir calificaciones altas y cafés en muy buenas condiciones, pues podemos tener una utilidad muy grande, ¿cierto? Cuando perdemos, cuando nosotros implementamos todos estos costos altos y no logramos obtener tasas de café buenas, cafés con calificaciones buenas, y entonces pues ahí ya perdimos, ¿cierto? Entonces, bueno.
Entonces, con optimizaciones, el aumento es de un 6% en las utilidades. Esto es referente a lo que nos entregaba la Federación Nacional de Cafeteros, lo que les estaba yo ahorita explicando. Sin embargo, hay un error porque no solo es el margen, lo que les estaba explicando ahorita, sino que hay otros temas implícitos allí a la rentabilidad, pero no queremos enredar mucho el tema, que es lo que les explicaba yo ahorita, que las personas tienen un nivel de endeudamiento para poder producir. Bueno. Los costos en la finca, pues tenemos muchas cosas que tenemos control sobre ellas y otras en las que no tenemos control, ¿cierto? Y en algunas partes, algunos agricultores pudiesen tener control o no. Entonces, lo dejé como en el medio para que de pronto ustedes y discutir pues un poco sobre esto en cada cosa. Cosas que no tenemos control, pues es en los suelos. Ojo que sí podemos tener un control en los suelos después de que ya estamos allí, ¿cierto? Porque podemos hacer las enmiendas, fertilizaciones y demás, pero si nosotros llegamos a un suelo con problemas graves, pues no tenemos control si nosotros compramos esa tierra con esos suelos o si no son suelos no aptos, que ha sucedido y hemos encontrado muchos casos en donde estamos en sitios donde hay suelos que no son aptos para el cultivo de café. Entonces pues allí hay un tema que no se controla, no controlamos el clima, no controlamos los precios de la bolsa y no controlamos los precios de la federación. Cualquier caficultor no lo controla, ¿cierto? Lo puede, en el caso de los suelos, pues de pronto me queda aquí una brecha un poco grande porque lo pudiésemos mejorar y lo podemos manejar, ¿cierto? Pero no lo podemos controlar. La ubicación geográfica, la gran mayoría de los productores no la puede controlar, por eso también hace parte de las cosas de no control, pero productores grandes que compran fincas, que quieren ingresar al mundo del café, que quieren sembrar, no son muchos. Realmente lo que está sucediendo ahora es que la gente se está saliendo de la caficultura a otros cultivos o a otros mercados. Entonces, pero la ubicación geográfica puede que sea controlable o no, dependiendo la persona, ¿cierto? Entonces, la ubicación geográfica, yo si quiero, tengo el dinero y soy un inversionista y quiero montar una finca de café, pues puedo buscar y ubicarme geográficamente en las condiciones que yo crea favorables. Sin embargo, hay muchos caficultores de muchos años que ya tienen su finca y están ahí, y esa es la ubicación geográfica que les tocó, y pues no tienen control sobre eso y no tienen dinero para moverse para otra parte. La mano de obra también hay control y hay no control dependiendo de la época del año. En épocas, por ejemplo, como en esta, que no hay cosechas ni bitacas en curso, pues es muy complicada la mano de obra, es más costosa. Entonces hay unos precios que son de las zonas demarcados por el flujo de las personas andariegas, que nos dan las bases de contratación, y realmente no son muy controlables en muchos momentos del año. La infraestructura es controlable y no controlable dependiendo del productor, dependiendo de las capacidades económicas. Hay productores medianos y grandes que pueden mejorar mucho su infraestructura. Hay productores pequeños que no tienen la capacidad, lo que pueden hacer es mejorar y implementar formas de utilizar lo que tienen de una forma mejor y hacer cosas muy artesanales. Los procesos de transformación, hay control, hay no control. Ahorita vimos, hay pequeños productores que solo pueden secar al sol, hay personas que por su ubicación geográfica no tienen sol, entonces no pueden secar al sol, les toca obligados a la utilización de secados mecánicos. Hay procesos de transformación, hay una ola actual en el tema de los procesos de transformación. Entonces todas las personas que han entendido que un café puede llegar a ser un café diferenciado, especial o exótico, con procesos de transformación y con cuidados en los procesos de transformación, entonces están metiéndole el control a esto. Hay unas personas que no lo hacen y logran pues tener unos márgenes de utilidad
y una rentabilidad para su negocio. El tema de mercadeo, hay muchos agricultores que no tienen control, simplemente ellos llegan al comité cafetero más cercano y a lo que le estén comprando lo venden y ese es su único cliente. Hay otros que sí lo controlan y pues podemos estar en la búsqueda permanente de clientes y manejar unos precios y un mercadeo de una forma diferentes. Las ventas y procesos de ventas, yo creo que falta mucho apoyo para la caficultura colombiana en esta parte. Tenemos pues muchos colegas que están trabajando muy fuerte en esta parte, en meternos en el marketing digital, en meter a los caficultores y apoyarlos y llevarlos de la mano a lograr exportaciones, a lograr clientes, a lograr montar tiendas, a abastecer tiendas. Entonces, en esta parte, pues hay el productor chiquito que, como les decía, llega al comité y ese es su único cliente. Entonces, pues también están más partes. La arquitectura de siembra, ya toda esta otra parte, pues viene muy a la parte técnica, en donde tenemos control. Nosotros, pues, podemos sembrar de una forma adecuada o inadecuada. Se ve todo en las fincas que visitamos, se ve todo, se ven siembras locas, se ven siembras correctas, los diseños de las plantaciones, ahí entra mucho el trabajo de los ingenieros agrícolas, se puede controlar, se puede diseñar por dónde son las vías, se puede diseñar por dónde son los trayectos, se puede diseñar la correcta ubicación de oficinas, de beneficiarios, de silos, de eldas, bueno. La genética, un trabajo muy grande del departamento de Cenicafé, hay muchas personas que trabajaron en Cenicafé que trabajan en genética, las universidades también están trabajando, ayudándonos a los productores. Nosotros afortunadamente tenemos el llamado de varias universidades para muchos trabajos, entonces también trabajamos en el tema de genética y Cenicafé pues saca unas variedades muy buenas y sigue trabajando permanentemente para lograr cultivos que sean más resistentes y que todo nos lleve, y todas las investigaciones y todo lo que nos lleva es a que la agricultura sea más rentable, ¿cierto? Que tengan más producción, que no crezcan tanto, que sean resistentes a las plagas, todo eso, ¿a qué lleva finalmente? A rentabilidad. Las variedades, nosotros podemos controlar qué variedad queremos sembrar, no están al alcance de todos sembrar variedades de pronto que semillas certificadas son costosas, pero sí podemos nosotros sembrar la variedad que queremos y que es adecuada para nuestra ubicación geográfica, para nuestros suelos, para nuestro clima. El paquete tecnológico que puede ser propio, puede ser de la federación. Bueno, entonces todos estos temas son los que nos afectan en los costos de finca. Ya el tema de los procesos post cosecha, pues las charlas del martes y la charla de antes de la mía, pues nos habló mucho de este tema. Yo voy a hablar ahorita un poquito de esto en esta parte, entonces no voy a andar mucho acá. El precio con los clientes propios y los tipos de renovación. De estas tres partes finales, pues voy a hablar a continuación para que entendamos un poco cómo en los procesos post cosecha y los tipos de renovación nos pueden aumentar la rentabilidad si los controlamos y somos juiciosos y podemos de pronto que los productores que nos están viendo y que ya muchos de ellos nos han escuchado ver cómo podemos mejorar esto. Entonces, el juego de la renovación es muy importante para llegar a que una finca sea rentable, ya sea en la producción de cafés diferenciados o en la producción de cafés especiales o exóticos. Como bien lo sabemos, la planta de café pues tiene unos ciclos de producción. Se espera, o lo que se habla, pues es que una planta de café de una siembra tradicional tiene un pico de producción en la tercera, cuarta cosecha y después empieza a disminuir. Los datos que les estoy presentando acá de productividad por arroba de café pergamino seco por hectárea por año y por ciclo y por tipo de renovación. Espero que no sea tan confuso, pero creo que lo pude resumir lo mejor posible, ¿cierto? Pueden ver allí en la parte de abajo de la gráfica a qué
a qué tipo de café se refiere. La gráfica de arriba estamos hablando de cafés que llamamos corrientes convencionales, que es lo que más tenemos sembrado en todo el país y lo que está más al alcance de todos los productores, con los cuales podemos obtener cafés diferenciados especiales también, ¿cierto? Entonces podemos comparar un castillo en una siembra tradicional con una renovación en soca pulmón y una soca calavera, ¿cierto? Lo mismo para un caturro y lo mismo para un café de variedad Colombia, ¿cierto? Entonces, como pueden observar, pues las líneas que nos llevan hasta el sexto año son la productividad en arrobas por hectárea al año de café pergamino, ¿cierto? En cada año del ciclo de producción. Vemos los 6 años del ciclo de producción. El primer año pues vemos en cero en todos los casos, ¿cierto? Y ya podemos ver entonces cómo variamos en la curva y vamos descendiendo en el sexto año en todas estas siembras tradicionales, llegando a producciones pues inclusive por debajo de las 100 arrobas por hectárea, ¿cierto? Para cafés pues que podemos llegar en el tercer y cuarto año a las 350 arrobas por hectárea. Entonces, no sé si les queda claro este tema. Ahí vemos las imágenes de cuáles son los tipos de renovación para las personas que no lo conocen. Arriba vemos una siembra tradicional, abajo una calavera, una soca calavera y abajo una soca pulmón, ¿cierto? Hay otro juego entre ellas que es el intervenir los lotes en un porcentaje, intervenirlos en un 25%, o intervenirlos en un 50%, en un 70%, o inclusive en un 90%, hacer una soca calavera y dejar produciendo la copa si aún tenemos café allí para una cosecha, una mitaca, una traviesa, perdóname. Entonces, ese es el juego de la renovación. Entonces, abajo ya les voy a explicar a dónde vamos con el juego de la renovación. Abajo podemos ver el mismo ejercicio para un café, para un varietal exótico como el Geisha y el Borbón Rojo, que son cafés especiales. Estos cafés también pueden llegar a producirnos igual, pues no por la variedad quiere decir que es que siempre vamos a obtener un café especial o exótico. Ellos, si uno no los maneja bien, puede obtener usted un café corriente de baja calificación si no lo maneja bien, ¿cierto? Y ahí es donde entra el tema de que los costos de producción para obtener un café que no llega a un puntaje ni siquiera de 82 puntos, o con problemas de humedad o con problemas en la actividad de agua, o con problemas físicos de cualquier otro tipo, como brocados, etcétera, etcétera, pues es una pérdida, ¿cierto? Usted puede perder aquí como en cualquier otro negocio si usted no administra bien su negocio. Entonces, acá abajo podemos ver la productividad por arroba de café pergamino por hectárea, perdón, la productividad de arrobas por hectárea y por ciclo y por tipo de renovación para unos gechos y para unos borbón rojo, ¿cierto? Entonces también podemos observar para las siembras hasta el sexto año cuáles son los comportamientos promedio habituales de productividad y para las socas pulmón, ¿cierto? Entonces, claro, de estas gráficas, pues que tenemos 6 años en las siembras tradicionales, que con las socas tenemos unas producciones de 3, 4 cosechas nada más, ¿cierto? E inclusive de 2 cosechas en caso de algunas intervenciones de altos porcentajes en socas pulmones o caraveras, ¿cierto? Entonces, aquí voy con el juego, vamos a ir con el juego, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de esto? Entonces, entender, mira, que el café, independientemente de la variedad que sea, llega a un pico de productividad y después empieza a descender porque pues es el comportamiento del árbol. En otros casos podemos tener cafés y se encuentran mucho acá en la zona, cafés de 7, 8, 9 años, pero que son incosechables y con muchísimos problemas, con alturas un poco manejables, con arquitecturas de siembra complicadas, que desmejoran el lograr llegar a ellos a cosecharlos oportunamente, que provocan muchos problemas y muchos costos
en el control fitosanitario, en la fertilización, e inclusive pues la mano de obra ya sabe más que nosotros, y un café que está mal sembrado, que está muy denso, que tiene problemas de movilidad, que la arquitectura de siembra quedó mal y las pendientes no son manejables, pues va a ser un café, un sitio donde nos van a cobrar 100, 200, 300 pesos más por kilo de café cereza recolectado, en comparación con un lote que esté bien manejado. Entonces, hasta allí llega todavía la importancia de saber sembrar nuestras fincas y de saber manejar y de saber jugar con la renovación. El juego de la renovación es súper importante para todos los costos en las fincas, en todos los ítems que vimos anteriormente, en la recolección, en la fertilización, en los costos fitosanitarios, en los costos administrativos. Jugar bien con la renovación nos va a llevar a reducir nuestros costos, ¿cierto? Eso me parecía muy importante presentárselos. Aquí les voy a dar unos datos a considerar frente al tema del juego de la renovación que yo llamo, que es lo siguiente, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos concluido que una finca debería mantener entre un 15 y un 30% en renovación, ¿sí? No más. Si una finca no lleva muy bien las renovaciones de sus lotes, cuando ya están llegando a la etapa final del ciclo y vuelven a sembrar nuevamente, pierden 2 años en sus flujos de caja, tienen que tener un nivel de endeudamiento mayor, entonces su rentabilidad se va a ver afectada. Todos estos datos a considerar son los importantes para lograr una rentabilidad y lograr poder tener capacidad operativa, financiera, administrativa, para lograr mejorar los procesos y llegar a cafés diferenciados, especiales o exóticos. Entonces, una finca debería mantener porcentajes de la finca en área, en renovación, entre el 15 y el 30%, ¿sí? La federación nos indicó que este año entraban unas 90.000 hectáreas a renovación y que estaban saliendo unas 10.000 hectáreas en renovación. Quiere decir que el ejercicio global de todo el país, estamos este año con 10.000 hectáreas menos en producción del total de las áreas sembradas en producción del país, ¿cierto? Datos importantes para tener en cuenta: una planta de café, lo recomendable es que es un cultivo para 20 años, ¿cierto? Que va a soportar al menos entonces 4 renovaciones, teniendo en cuenta la gráfica que les mostré ahorita, ¿cierto? Teniendo en cuenta que tenemos renovaciones de 2 cosechas, 3 y 4 cosechas, ¿cierto? Y que si tenemos desde la siembra, pues vamos a tener un primer ciclo de al menos 6 años, ¿cierto? Entonces, ese juego de tener un ciclo de al menos 6 años y después tener renovaciones de 3 cosechas, que el periodo puede ser de 4 años, ¿cierto? Dependiendo del tipo de soca que se haga y los cuidados con los que se hagan, la variedad que se haga, los suelos, las enmiendas y fertilizaciones, estos ciclos pueden ser más largos o más cortos. Y si es una soca calavera, que puede durarnos pues apenas 2 cosechas nada más. Entonces, ese es el juego de la renovación, en donde podemos tener siempre nuestras fincas en producción, ¿cierto? Logrando el máximo de productividad posible por planta, teniendo en consideración que una planta pues la podemos tener con no recomendable más de 4 renovaciones antes de hacer el cambio a una siembra nueva, ya sea de la misma variedad o de otra, y obtener entonces en esos 20 años una producción promedio que no sea menor, en el caso de los convencionales, de 160 arrobas por hectárea, y en el caso de los varietales, hablando de los geishas, los borbones, maragojipes y otros varietales, que en promedio no sea menor a los 110 arrobas por hectárea, ¿cierto? No me entré mucho en el tema, dependiendo de la variedad, hay unas capacidades productivas de las plantas por su genética, y pues los varietales como el geisha, el borbón, pues tienen unas capacidades de producción mucho más bajas que lo que tenemos con un Cenicafé 1 o con un Castillo o un Caturro, ¿cierto?
y pues además de los costos. Si nosotros hablamos del ciclo productivo de una siembra tradicional, en los 6 años, en el caso de los convencionales, pues deberíamos estar cerca de las 1000 arrobas por ciclo de producción, y en el caso de varietales como los borbones o los geishas, deberíamos estar hablando de alrededor de los 550 arrobas por ciclo, ¿sí? Entonces, si ustedes sacan la cuenta en los 20 años, las 4 renovaciones, y hacen el ejercicio bien, pues pueden llegar a que es coincidente con los promedios en producción por hectárea en los 20 años, ¿cierto? Esto pues son datos sacados con varios productores que hemos hecho el ejercicio, y pues esos son los datos que mantenemos y estamos revisando desde la parte gerencial en todo momento en todas las fincas que manejamos, por lote, por variedad, por tipo de suelo, por unidad de suelo, bueno, y por altura. La altura también es un factor súper importante. Esto es como un promedio teniendo en cuenta alturas de acá de la zona, que estamos hablando entre los 1300 y los 1800 metros, ¿cierto? Dentro de ese rango de alturas varía bastante, pero pues esto, por eso les hablamos de valores promedio, ¿sí? Finalmente, creo que esto es importante para el tema en fincas, tenerlo muy en cuenta. Ya otra parte pues importante acá, fuera del cultivo, fuera del manejo del juego de las renovaciones y de los cuidados que vimos en tener unos costos más altos en las renovaciones perdón, en las recolecciones, y más altos en los procesos post cosecha, pues viene ahora un plus que yo les quería presentar, que es que para nosotros el ejercicio, y lo que yo considero, es que cualquier productor de café puede exportar o proveer a exportadores, ¿cierto? Yo creo que todos pueden vender café verde. Cualquier productor de café está en las capacidades de maquilar. Hay muchas empresas, muchas trilladoras en el país, y una persona puede ir a que le trillen una cantidad de café y le cobren por kilo, y que ese costo sea rentable. Simplemente es entender cómo es el proceso de trilla, todos los cuidados que se deben de tener, y podemos evitar que hayan intermediarios en esa parte para incrementar aún más la rentabilidad, ¿cierto? Esto se ve pues casi que todos los que producimos cafés especiales y exóticos manejamos nuestras propias trillas, porque pues la idea de obtener estos cafés es llegar al máximo de rentabilidad posible, que adicional a la que ya pudimos ver en la producción del pergamino, pues podemos llegar aún más a incrementar la rentabilidad si vendemos en verde, y todavía aún más darle otro delta de rentabilidad si llegamos y tenemos la capacidad de entregar un café tostado, ¿cierto? Entonces, podemos ver, les coloco una tabla muy sencilla abajo de los costos de transformación y venta para poder vender café verde para los 4 casos de convencionales, diferenciados, especiales y exóticos. Vuelvo y les presento nuestro valor base de venta del pergamino en pesos colombianos por arroba. Pasamos estos pesos colombianos por arroba a pesos por gramo, y los pasamos a libra americana, porque pues en el mercado de café verde a nivel mundial lo que se maneja es venderlo por libra americana, aunque se puede vender por kilo, por arroba, como uno lo quiera vender, pero realmente pues esto es lo que se maneja, y logramos llegar a que el costo o la venta, el valor de venta por libra americana directamente enlazado al precio de venta del pergamino base que tenemos, más los costos de la transformación, es decir, los transportes adicionales que se meten para llevar el café pergamino a la trilladora, lo que nos cobra la trilladora por trillarnos el café, la selección electrónica, en lo posible una selección manual, o pues ya hay electrónicas que no necesitan, pero pues regularmente no hay la capacidad de sacar algunos defectos, como brocas de punto y otras cosas son complicadas. Entonces se hacen también selecciones manuales en algunos casos, y los costos del empaque de las bolsas GrainPro, de los sacos, en caso de manejarlo así.
todo nos puede llegar a unos costos como los podemos ver allí en libra americana, de que unos cafés convencionales, pues el costo total nuestro puede estar en los $1.2 por libra americana, ya un diferencial 1.7, un especial podemos estarlo sacando a un costo de $2.5 la libra americana y un exótico a $5.6 la libra americana, tiene un costo, los mismos costos, vale lo mismo trillar un kilogramo de café convencional que un kilogramo de café especial o exótico, ¿sí? Ahí puede cambiar el costo de la mano de obra porque podemos seleccionar con mucha más rigurosidad un café exótico o especial. Y vemos los precios de venta que se manejan Networks en el momento, pues en un censo muy rápido que hice de cafés convencionales, diferenciados, especiales, exóticos, y pues podemos ver aquí al lado cuáles son esos márgenes de utilidad que aumentarían, se le sumarían a los que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, realmente producir café, pues es rentable siempre y cuando se tengan todos los cuidados en la parte financiera, se cuide el gasto, se cuiden los recursos y seamos muy cuidadosos desde la plantación, ¿cierto? Ese creo que era el mensaje. Aquí al final pues hay un tema de cuidados en las ventas de café verde. Coincidencialmente algo nos presentó el profesor en la charla anterior, es el tema de tener cuidados con la humedad y la actividad de agua, para que el almacenamiento, transporte y todo lo que lleva ya a la venta del café verde, pues no vaya a tener problemas, que estemos dentro de unos rangos de actividad de agua y humedad aceptables para el comercio internacional y aceptables para que la calidad del café no sea afectada en el corto plazo, ¿cierto? Para que el café dure la mayor cantidad de tiempo con características favorables para que cuando sea tostado, las curvas de tostión provoquen que todas esas características del café sean posiblemente resaltadas y presentadas en un café tostado, ¿cierto? Para el consumidor final. Eso era todo, les agradezco mucho, espero no haber sido muy técnico con muchas cosas, me falta mucho, faltan muchas cosas, pero pues yo creo que no me cabían tantas cosas acá. Ya hemos tenido como muchas charlas en el tema de post cosecha, en el secado de café, en el tema de procesos, el tema que tenemos ahorita con los cafés con procesos de fermentación, con procesos de naturales, de honeys, los cuidados que hay que tener en los secados, los cuidados que hay que tener en el almacenamiento. Creo que eso faltó bastante allí, pero pues no quería llegar a ser muy técnico, sino simplemente a dar unos tips importantes que creo que me parecían importantes compartir y que no se habla mucho de ellos en tantas charlas que hemos estado durante toda esta pandemia, porque afortunadamente esta pandemia nos ha servido mucho para aprender, porque han habido, yo creo que en un día normal tengo unas 10 o 15 charlas pendientes, de las cuales puedo estar en una o dos, de personas muy importantes, muy interesantes, como nuestros colegas que nos han acompañado en las charlas que hemos tenido acá en el grupo. Gracias a los productores que nos acompañan, espero que les haya servido de algo, y pues también a los colegas, es para que aquellos que no entienden de pronto de este grupo de charlas, pues es de las asociaciones de ingeniería agrícola, de varios grupos que tenemos de trabajo, y pues estamos haciendo estas charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson, por compartir esta experiencia, de prontito, principalmente en este cafetero del Valle, experiencia empresarial y investigación aplicada de mucho valor. Es muy interesante y muy buena. Robinson, profesor Robinson, se está oyendo muy mal, profesor Robinson, se está oyendo muy mal. Listo, profe, ya soluciona. Bueno, no sé si se escucha mejor ahí. Sí, mejora, profesor Robinson, mejora. Bueno, estaba agradeciendo a Gerson
por compartir esa valiosa experiencia de Manantiales de Frontino, que principalmente tiene su labor en el eje cafetero en el norte del valle. Es una experiencia empresarial y de investigación aplicada muy interesante, sale del estándar colombiano. Se va más allá del café húmedo, empieza a explorar diferentes tipos de café, variedades, de procesos. Es muy, muy interesante y global. Por eso es tan importante tenerlo acá para que comparta con nosotros, para que compartiera con nosotros todo ese valioso conocimiento que han desarrollado. Muchas gracias, Jason. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, ingeniero Jason, aprovechen antes de que le vaya con él. Robinson, yo tengo una preguntita. Sí, claro. Sí, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Gerson, por su presentación, por compartirnos esa importante información de la empresa Manantiales. Mi nombre es Iván Darío Aristizábal, yo soy ingeniero agrícola, profesor en la Universidad Nacional C de Medellín, y tengo una inquietud. Quisiera saber sobre el tema que creo yo que es de vital importancia para empresas como las de ustedes, que trabajan en los temas de comercialización, venta, producción, en fin, el tema del pronóstico de la cosecha en sus fincas asociadas. ¿Ustedes cómo trabajan? Primero, si es o no de importancia el tema de pronosticar la producción de sus asociados para proyectar, digamos, los volúmenes de venta con las calidades que nos has hablado. Y si es así, ¿cómo ustedes proyectan, cómo hacen los pronósticos de las cosechas? ¿Tienen alguna herramienta? ¿Cómo se basan de alguna manera para pronosticar la cosecha? Para que nos cuentes, por favor, un poco sobre eso. Gracias. Sí. Bueno, Iván, sí, con mucho gusto, claro. Nosotros, pues en todas las fincas se hace un trabajo juicioso de tener muy claro en qué ciclo de cosecha estamos, qué variedad tenemos, qué le hemos dado a cada mata, qué le hemos invertido, en qué suelo está. Y pues efectivamente se hacen unas revisiones agronómicas donde se hacen conteos, se hacen lo que llamamos nosotros pues los pronósticos de cosechas, miramos las floraciones, miramos cómo está cada planta y hacemos los conteos para proyectar, ¿cierto? Nosotros comparamos estadísticamente con el comportamiento que ha traído el café desde que inició su ciclo o su renovación. Tenemos unos estadísticos muy parecidos a los que les mostré ahorita, en donde sabemos que en tal año pues estamos esperando que este café a esta altura nos vaya a producir 100 arrobas y de las cuales vamos a tener 60 en la cosecha y 40 en la traviesa. Y hacemos una revisión porque tenemos que estar permanentemente revisando para saber y ingresar a los lotes en el momento indicado en donde pues tenemos el nivel de maduración adecuado, ¿cierto? Eso nos permite también proyectar la cantidad de recolectores que tenemos que conseguir, a cómo esperamos lograr pagarles. No es muy fácil controlar ese tema de los costos de recolección. Tenemos problemas como todas las fincas y tenemos pues yo creo que casi que todos los escenarios. Tenemos cafés muy costosos, muy buenos, tenemos cafés muy costosos, muy malos, tenemos cafés muy rentables que no son tan costosos y muy buenos y otros que son también no tan costosos y también son muy buenos. Entonces tenemos el juego de todo afortunadamente en diferentes pisos térmicos y diferentes tipos de suelos. Y bueno, entonces ese juego se hace en todas las fincas, realmente se proyecta e inclusive nosotros llegamos un poco más allá porque proyectamos las cosechas, pero también proyectamos entonces las tostiones, proyectamos cuánto vamos a trillar, cuánto esperamos vender en verde, cuánto esperamos tostar para nuestras tiendas o para nuestros clientes de café tostado también, y se hacen cataciones. Tenemos la fortuna de tener varios catadores tanto en fincas como en la parte de las plantas de tostión y de procesamiento. Entonces, hay cataciones continuas, los lotes, hay una cosa muy importante en calidad, los lotes, casi que todos los cafés
tienen que pasar por un proceso de estabilización en taza. Entonces ellos arrancan con, tú puedes tener un café ahorita que te dio 82 puntos y en un mes este café está en 84 y en 2 meses está en 84.5, 85. Entonces ese juego también es muy importante para todo el ejercicio completo, tanto de los pronósticos de cosecha como después de que se cosecha, cuánto tiempo se va a estabilizar para el café presentarnos sus más altas características para nosotros saber en qué mercado va a ingresar, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, entonces no queda sino agradecerle al ingeniero Gerson. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir su experiencia y su conocimiento. Bueno, muchas gracias. Entonces me despido. Muchas gracias a los estudiantes nuestros, que son estudiantes de Robinson, del ingeniero Alfonso, que por ahí están, inclusive los que vienen ahorita, a los ingenieros que trabajaron con nosotros de pronto en otras cosas que no eran café, que también están por ahí, y al ingeniero Robinson por la invitación, aquí pues a la orden de pronto para lo que se necesite, y a todos los que nos acompañan. Allí están mis datos, no sé si los vieron al final, para que se comuniquen conmigo si lo requieren para cualquier cosa, con mucho gusto. Las puertas las tenemos abiertas en todas las fincas y pues nosotros en lo personal para lo que podamos apoyar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gerson, y a todos los asistentes. Bueno, que estén muy bien.